Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes en este video tutorial el desarrollo de una fórmula que nos va a permitir encontrar la combinación de todos los elementos posibles en varias listas de datos en Excel. En videos anteriores presentamos una solución con una fórmula un poquito más compleja que la fórmula que vamos a presentar en este video, y esta fórmula es mucho más simple y escala igualmente bien. Como ustedes pueden darse cuenta, tengo tres listas de datos que hacen referencia a tipos de planta, macetas y sustrato, y lo primero que vamos a hacer es que vamos a convertir estas listas de datos en tablas bien definidas en Excel, con el objetivo de que en nuestra fórmula podamos hacer referencia a esas tablas de datos, y si hacemos cambios a esas listas añadiendo, quitando elementos, nuestra fórmula reaccione de manera dinámica. Entonces, para convertir estas listas de datos en tablas bien definidas de Excel, lo vamos a parar en cualquier elemento, le vamos a dar aquí en la combinación de teclas Control T, y en la ventanita que dice crear tabla vamos a dejar el checkbox de que la tabla tiene encabezado, lo vamos a dejar chequeado con el objetivo de preservar el encabezado, le vamos a dar en aceptar, y aquí Excel me transporta al menú de diseño de tabla y vamos a ofrecerle un nombre de tabla bien definido en Excel que haga referencia a estos elementos. En este caso le vamos a colocar aquí la palabra plantas, y vamos a hacer exactamente lo mismo para la segunda y tercera lista. Me paro en cualquier elemento, le doy la combinación de teclas Control T, dejo el checkbox marcado que la tabla tiene encabezado, le damos a aceptar, y en el diseño de tabla, en el nombre de tabla, le vamos a colocar aquí macetas, y vamos a hacer exactamente lo mismo para nuestra tercera lista. La combinación de teclas Control T, el checkbox chequeado, aceptar, y le colocamos aquí como nombre de tabla sustratos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear una fórmula que combine primero la primera y segunda lista, y cuando tengamos esta combinada, entonces hacemos la combinación de la tercera lista. Entonces vamos a seleccionar los elementos de la primera lista. Para esto selecciono todos los elementos de la primera lista, y observen ustedes que estoy haciendo, o Excel hace referencia a esta referencia estructurada. De esta manera, si cambiamos los elementos de nuestra lista de datos, la fórmula reacciona a ese cambio. Lo que vamos a hacer es que los elementos de la primera lista los vamos a concatenar con el operador de concatenación a los elementos de la segunda lista, utilizando un carácter que me separe los elementos de la primera lista con los elementos de la segunda lista. En este caso, el carácter que voy a utilizar aquí es un carácter de doble pipe o doble barra vertical, que sabemos que no existe como elementos dentro de estos elementos de datos en nuestra lista de datos. En este caso, de nuevo, le colocamos aquí el operador de concatenación y seleccionamos los elementos de la segunda lista, y observen ustedes aquí como Excel me está ingresando una referencia estructurada, y observen ustedes aquí el resultado. En este resultado de esta fórmula, el primer elemento de la primera lista se combina con el primer elemento de la segunda lista, el segundo elemento de la primera lista con el segundo elemento de la segunda lista, pero esto no es lo que queremos. Queremos combinar el primer elemento de la primera lista con todos los elementos de la segunda lista, y así sucesivamente. Entonces, para lograr esto podemos modificar nuestra fórmula. ¿Y qué pasa si nosotros cambiamos la distribución de los elementos de la nueva lista que está ingresando? En este caso, nuestra segunda lista, en lugar de que sea una columna múltiples filas, va a ser una fila múltiples columnas. Para lograr eso, vamos a llamar a la función transponer, y le pasamos los elementos de la segunda lista. Vamos a dar un enter, y observen ustedes aquí el resultado. Es una matriz de n por m, donde la cantidad de filas son los elementos de la primera lista y la cantidad de columnas son los elementos de la segunda lista. Vamos a ampliar un poquito aquí el encabezado. Vamos a dar doble clic a los encabezados, y observen que tenemos 5 filas por 4 columnas, haciendo referencia a las 5 filas, a los 5 elementos de la primera lista, y 4 columnas, los elementos de la segunda lista. Observen ustedes de esta manera que estamos obteniendo la combinación para la primera fila de nuestro resultado, matriz resultante, que contiene el primer elemento de la primera lista con todos los elementos de la segunda lista. Observen ustedes la segunda lista resultante, que contiene el segundo elemento de la primera lista con todos los elementos de la segunda lista: cerámica, plástico, barro y madera.
Y ahora, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos entregar esta solución en una columna múltiples filas? Vamos a seleccionar de nuevo la fórmula y el resultado que llevamos hasta ese momento lo vamos a pasar por la función en call. Vamos a cerrar la función en call y observen ustedes que estamos obteniendo la misma cantidad de resultados con la combinación de los elementos de la primera y segunda lista, pero ahora en una distribución de una columna múltiples filas y estamos obteniendo todas las posibles combinaciones de la primera lista con la segunda lista. Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos combinar con los elementos de la tercera lista? Pues podríamos o tendríamos que hacer básicamente lo mismo. Para esto vamos a copiarnos el carácter ampersand de concatenación junto con el carácter que estamos utilizando para separar los elementos, y la lista que está entrando, en la segunda lista que está entrando traspuesta, le vamos a dar control C y me voy al final de la fórmula, al final del cierre de paréntesis de la función en call, y vamos a pegar en el portapapeles, y aquí en lugar de hacer referencia a esta segunda lista, hago referencia a esta tercera lista. Seleccionamos y observen ustedes aquí que Excel hace referencia a la referencia estructurada de nombre de la tabla, esa tercera lista. Le vamos a dar un enter y observen ustedes de nuevo cómo estamos obteniendo una matriz de n por m, donde la cantidad de filas la define el primer argumento y la cantidad de columnas la define la cantidad de filas de la lista que está entrando nueva. Para poder verlo de una mejor manera, vamos aquí a seleccionar los encabezados, vamos a darle doble clic y observen ustedes que cada una de las filas que llevábamos anteriormente se combina aquí con la palabra universal, con la palabra arenoso y con la palabra orgánico, y así para cada una de las filas que llevábamos anteriormente se están combinando con los elementos de la tercera lista. De nuevo, ¿qué pasa si quisiera entregar los resultados en una columna múltiples filas? De nuevo voy a encerrar con el uso de la función en call el resultado que llevamos hasta ese momento, y observen ustedes que tenemos 60 elementos. ¿Por qué? Porque 5 elementos que tenemos en nuestra primera lista multiplicados por 4 elementos de nuestra segunda lista serían 20, por 3 elementos de la tercera lista serían 60. Comenzamos en la fila número 3 y terminamos en la fila número 62 y estamos obteniendo todas las posibles combinaciones. Pero ahora bien, la solución no para aquí. Debemos entregar la solución donde cada uno de los elementos esté separado en su columna independiente. Debemos remover estos caracteres de unión de elemento con elemento que pusimos aquí para procesar nuestros elementos. Para esto podríamos estar tentados en procesar cada uno de estos elementos fila por fila y pasándolo por la función dividir texto para quitarle estos dos caracteres que le pusimos como separadores. Vamos a hacerlo como solución y vamos a ver qué pasa. Vamos a llamar a la función byRow y vamos a pasarle como primer argumento de la función byRow el array que quiero procesar, y como segundo argumento, vamos a irme al final de la función, vamos a colocar una coma y vamos a especificar el segundo argumento, que es la función de operación que vamos a realizar fila por fila a cada uno de estos elementos, y para esto vamos a llamar a la función lambda. Y recuerden que cuando lambda trabaja con la función byRow recibe dos argumentos. El primer argumento es la fila de datos que está entrando en cada iteración y el segundo argumento es el parámetro de cálculo. El parámetro de cálculo lo vamos a utilizar aquí con la función dividir texto, y en la función dividir texto le vamos a pasar como primer argumento el valor de fila, que es cada uno de estos elementos que está entrando, y lo vamos a dividir con el carácter de separación que estamos enviando. Para eso abrimos dobles comillas, le vamos a enviar aquí dobles comillas y le vamos a enviar aquí los dobles pipes. Y vamos a cerrar la función dividir texto, la función lambda, vamos a cerrar la función byRow, vamos a dar un enter y observen ustedes aquí el resultado. No es el esperado. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando yo estoy utilizando byRow estoy operando con una matriz de datos y el resultado de la función la función de operación es otra matriz de datos. Excel no sabe cómo procesar esto y me devuelve siempre el primer elemento, o me define siempre el primer elemento de esa matriz que estoy devolviendo por cada fila que estoy iterando, y por eso ustedes observen que tenemos los elementos de la primera lista nomás y todos los otros elementos se han perdido. Tenemos suculenta, helecho, bonsai y tenemos cactus, que es el último elemento. Entonces este enfoque no nos sirve. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar el enfoque. Vamos a borrar lo que llevábamos aquí con el uso de la función byRow. Vamos a borrar aquí lo que llevábamos en lambda y la coma y nos vamos a quedar con la solución
que llevábamos hasta ese momento, y lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar ahora con la función reduce y vamos a utilizar un acumulador que me vaya acumulando fila por fila cada uno de esos elementos utilizando la función apilar en B. Vamos a abrir un poquito la barra de fórmulas y vamos primero con el uso de la función let a definir una variable que me almacene este conjunto de datos. Para eso vamos a definir con la función let una variable, vamos a colocarle aquí el nombre de datos, le colocamos una coma y definimos la función que llevamos o la fórmula que llevamos como el resultado que se va a almacenar en la función datos, y vamos a colocar aquí al final una coma y vamos a cerrar la función let, y aquí en la mitad de la coma y el cierre del paréntesis vamos a dar un alt enter 2 veces con el objetivo de hacernos espacio para poder seguir con el desarrollo de nuestra fórmula. Habíamos dicho que vamos a utilizar la función reduce, y la función reduce cuando la función reduce recibe 3 argumentos. Vamos a cerrar inicialmente aquí el cierre de paréntesis de la función reduce, recibe 3 argumentos, el valor inicial, el segundo argumento es el array y el tercer argumento es la función de operación que va a ser sobre cada uno de los elementos de array y el acumulador que definamos. En este ejemplo nosotros no vamos a definir valor inicial con el objetivo de que el acumulador que definamos aquí en la función de operación entre como el primer elemento del array y el operador de datos o la variable de datos entre como el segundo argumento del array. En este caso, para no definir el valor inicial de la función reduce, simplemente lo dejo con una coma, y como segundo argumento de la función reduce le voy a pasar la matriz de datos o array de datos, que en este caso está almacenada en la variable datos, y aquí en la función vamos a definir de nuevo lambda con el objetivo de definir nuestra operación de transformación. Entonces en este caso cerramos lambda para ir colocando los paréntesis de cierre y no tener problemas con el desarrollo de la fórmula. Y aquí en lambda, cuando trabaja en conjunto con la función reduce, recibe 3 argumentos iniciales. El primer argumento es el acumulador, y habíamos dicho que el acumulador, en este caso, al no definir un valor inicial aquí a la función reduce, el acumulador va a entrar en la primera iteración con la primera fila de la array de datos que estamos pasando. El segundo argumento de lambda es la fila de datos que estamos iterando, y en este caso, como acumulador entra con la primera fila, entonces el argumento de fila entra como el segundo valor del array de datos que estamos pasando, y aquí como el parámetro de cálculo de la función lambda para la función reduce, vamos a utilizar una prueba lógica con el fin de determinar en qué iteración vamos, y nos interesa determinar si estamos en la primera iteración. Debemos nosotros procesar acumulador y fila, y si estamos en una sucesiva iteración vamos a procesar únicamente fila. En este caso vamos a utilizar la función lógica si, y aquí vamos a tener que determinar, vamos a cerrar la función lógica si, vamos a tener que determinar cuándo es nuestra primera iteración. Para saber cuándo es nuestra primera iteración vamos a determinarlo sabiendo que si la variable acumulador tiene una única fila, quiere decir que está en nuestra primera iteración, y recuerde que acumulador se queda con o se inicializa con la primera fila del array de datos que le estamos pasando, y fila se inicializaría con la segunda fila. En este caso nosotros, para contar o para saber si estamos en la primera iteración, vamos a llamar a la función filas, y a la función filas le vamos a pasar la variable acumulador, y si filas me retorna una unidad, quiere decir aquí que la cantidad de filas que tiene la variable acumulador es 1. En este caso estamos en la primera iteración. Entonces en el valor si verdadero de la función si, aquí lo que vamos a utilizar es la función apilar en vertical. Vamos a cerrar apilar en vertical de momento, y le vamos a pasar aquí el proceso de los dos elementos, tanto de acumulador como de fila. En este caso vamos a llamar a la función aquí dividir texto, cerramos la función dividir texto y le pasamos aquí acumulador, que sabemos que tiene un único elemento, y lo vamos a partir ahora, llamando a dividir texto, lo vamos a partir ahora por el separador. Para eso enviamos con dobles comillas el separador de doble pipe, y observen ustedes que estamos llamando a la función apilar B. ¿Apilar B para qué? Para que me apile la matriz que me está devolviendo
dividiendo este array de dividir texto me devuelve un array separando los elementos o dividiendo los elementos que tienen utilizando este separador o este conjunto de caracteres que utilizamos como separador, y vamos a copiar en el portapapeles este dividir texto y lo vamos a pasar como segundo argumento de la función apilar en B, pero en este caso no se lo vamos a aplicar a acumulador, sino se lo aplicamos a fila. En este caso, en el valor silógico, en el caso de que acumulador tenga una única fila, procesamos tanto acumulador y procesamos tanto fila y lo apilamos, el resultado lo apilamos en B para que estas dos matrices queden en una única matriz que se vayan apilando de forma vertical. Ahora, ¿qué pasa si acumulador no tiene una única fila, sino tiene varias filas? En este caso sabemos que ya no es entonces la primera iteración, sino serían subsecuentes iteraciones. Sería la segunda, la tercera, la cuarta iteración. En este caso únicamente vamos a procesar la variable fila porque acumulador va a resguardar o va a guardar los elementos anteriores. En este caso vamos a colocar una coma y vamos a copiar aquí lo que llevamos hasta apilar B y estos dos dividir texto. Copiamos esto en el portapapeles, le damos un control C y en el valor sí falso de la prueba lógica lo pegamos, y aquí en lugar de pasar acumulador por dividir texto vamos a dejar solito acumulador. ¿Por qué? Porque acumulador me tiene los valores acumulados, las matrices acumuladas anteriormente, y aquí el único argumento que está cambiando sería fila. En este caso fila es la nueva fila que está entrando y es la que vamos a procesar en esta enésima iteración. En este caso vamos a dar un enter y observen ustedes que nuestro resultado ahora sí es cada uno de los elementos de las filas están separados por cada una o individuales columnas. Ahora lo que nos queda hacer ahora es copiar el encabezado de cada una de estas listas y pegarlas. Vamos a darle control C y control B, vamos a darle control C y control B y le vamos a dar aquí control C y control B, y observen ustedes aquí que tenemos la misma cantidad de elementos y que son todas las posibles combinaciones que me generan estas tres listas. ¿Qué pasa ahora si yo ingresara un nuevo elemento a una de las listas? Vamos a decir aquí que ingresamos un elemento como planta 1. Vamos a dar un enter y observen ustedes aquí que yéndonos hacia abajo, planta 1 ahora aparece en el listado y aparece combinado con los elementos existentes en las otras listas. ¿Qué pasa si agregamos un nuevo tipo de sustrato? Vamos a colocar aquí sustrato 1. Y observen ustedes cómo la fórmula reacciona a ese cambio y sustrato se está añadiendo y nuestros elementos, todos nuestros elementos están obteniéndose y estamos de esta manera obteniendo todas las posibles combinaciones de los elementos que tengamos en varias listas en Excel, siguiendo una fórmula mucho más sencilla que es esta, utilizando una combinación de listas, utilizando la función transponer y después reducirlas utilizando apilar en B para ir apilando cada una de las matrices que estamos generando con la función dividir texto. Bien amigos, básicamente esto era lo que les quería traer en este video tutorial. Espero que les haya sido de utilidad. Si les fue de utilidad, no se olviden de regalarme un like. Si no están suscritos a mi canal, pueden tener una opción de suscribirse, activar las notificaciones para que sean alertados cuando subimos nuevo material. De nuevo, muchas gracias a ustedes por llegar hasta este punto del video y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.